Hola, hola, feliz día, espero que te encuentres muy bien. Y pues hoy, como lo anuncié, quiero platicarte de los principios herméticos. ¿Por qué escogí este tema en particular? Porque es un tema que para mí es muy interesante. Es uno de los información o principios de la metafísica que de alguna manera han resonado mucho en mi vida y que fue de los primeros o de la primera información con la que tuve contacto, y cada vez que la leo y cada vez que la platico algo más me cae el 20, y por eso pues es un tema que me gusta mucho, además que viene de un personaje muy interesante del que te quiero platicar un poquito antes de platicarte de los principios herméticos. Hermes Trismegisto, como era conocido en Grecia, pues Hermes Trismegisto significa el 3 veces grande, y es un personaje al que se le atribuye haber vivido más de 300 años. En Egipto era conocido como Thoth, y Thoth como personaje en Egipto era un néter. Los néters son estas figuras egipcias que hemos visto en las figuras que tienen cuerpo de persona y cabeza de un animal, y en este caso Thoth, pues la cabeza que le representa es de un ibis, que es como un pájaro, y Thoth pues era el dios. Hola, Irma. Thoth era el dios de todo el conocimiento, la literatura, la música, las matemáticas, y básicamente todo lo que tiene que ver con los procesos mentales y cómo pues aprendemos. Entonces este personaje luego fue conocido como Hermes, o se atribuye que sea el mismo en Egipto. Y Hermes, en particular no Hermes Trismegisto, pero Hermes solito como deidad griega, pues ese era el mensajero de los dioses, principalmente de Zeus. Entonces, pues dice Wikipedia que en realidad pues aquí se hizo como una combinación entre Thoth y Hermes, y que por eso pues eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Pero pues hay gente que dice que es el mismo personaje y que vivió más de 300 años. Hola, gatita. Mi gatita anda queriendo aparecer en el video. Entonces, bueno, lo que sucede es que este personaje dejó una cosa que se llaman las tablas Esmeralda, que básicamente eran pues unas tablas como una piedra, por así decirlo, labrada con información a manera de código. Y estas tablas Esmeralda pues se llaman Esmeralda porque son de color verde. Y se decía que esta piedra era efectivamente esmeralda. Sin embargo, años después aparentemente se descubrió que no estaba hecho de esmeralda, estaba hecho de una piedra que se llama moldavita. Y esta piedra, que en realidad no es piedra, la moldavita son residuos de un meteorito que cayó hace mucho tiempo en la Tierra, específicamente en la zona de Moldavia, que está, si no me equivoco, en la República Checa. Y entonces ahí fue donde se labró, y a esta piedra, para los que no me conocen, pues soy como aficionada a los cristales y a los cuarzos, y a esta piedra se le atribuye tener la capacidad de tener como una conexión hacia los niveles más altos de la conciencia. Entonces, bueno, es una bonita historia porque pues aparte también se le atribuyen pues muchos principios de la alquimia. Y bueno, la alquimia, como muchos sabemos, pues... Hola, Clau, ¿cómo estás? La alquimia, como muchos sabemos, pues lo que buscaba era la transmutación. Y lo que mucha gente no entendió, o a lo mejor todavía no entiende, es que esta transmutación no se trataba meramente de convertir los metales en metales preciosos, sino que era más bien encontrar la manera de transmutarnos a nosotros a nivel de conciencia y pasar toda la densidad física que vivimos terrenal, y que la pudiéramos experimentar en esta conciencia. Y entonces, toda esta información, además el hermetismo, y así como nosotros conocemos la palabra hermético, que lo relacionamos mucho como con algo cerrado, con algo que no se comparte mucho, pues viene precisamente de esta figura, que lo que hacía es que él
compartía esta información que para ese entonces era información excesivamente elevada, que muy poca gente entendía y que además, pues a lo mejor no es que hubiera cacería de brujas, pero definitivamente no era algo como socialmente muy aceptado y se manejaban en círculos muy cerrados, por eso los círculos herméticos. Y entonces él tenía discípulos y la gente que podía estar en estos círculos pues era muy poca, o sea, la gente se tenía que ganar el lugar para obtener esta información. Y además él decía que a mí me parece que la frase que dice no arrojar perlas a los cerdos se le atribuye a él porque él decía que hay información o cosas muy valiosas que no todo el mundo es capaz de comprender y por lo tanto no debería compartirse tan así como así. Yo ahorita en estos momentos de mi vida pienso que esta información se debe de compartir a lo grande y que al que le caiga el 20 pues le caerá el 20 y si no pues no pasa nada. Toda esta información fue juntada por 3 de sus discípulos que publicaron en un libro que se llama El Kybalión y publicaron este libro de manera anónima. El autor dice simplemente los 3 iniciados, nadie sabe con exactitud quiénes son y empieza diciendo lo siguiente: los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Entonces básicamente lo que dice aquí pues es que esta información es la clave para que podamos transmutar nuestra conciencia y podamos entender muchas cosas que no entendemos. No lo voy a explicar todo a súper detalle, porque en realidad lo que quiero simplemente es exponer esta información y pues cada principio tiene un axioma. Entonces voy a mencionar el axioma y lo voy a explicar de la manera pues más sencilla posible. El primer principio es el principio del mentalismo. Y lo que dice básicamente el axioma es, o más bien lo que dice el axioma es, el todo es mente, el universo es mental. Y a lo que se refiere es que la manera en la que nosotros vemos al mundo y vivimos el mundo es a través de cómo lo procesamos a través de la mente. Y aquí es una información súper clave porque esto es algo que yo, pues es esta base en lo que mucha información de la que yo comparto tiene fundamento y además es algo que he encontrado que es cierto, porque la manera en la que pensamos podemos ir transmutando y podemos ir viendo el mundo de una manera distinta y por lo tanto ponerle atención a nuestros pensamientos y a nuestra mente es la clave para poder mejorar nuestras vidas. El segundo axioma que corresponde al principio de correspondencia, dice básicamente que como es arriba, es abajo y como es abajo, es arriba. Y lo que dice es que, bueno, este principio se manifiesta en los 3 grandes planos, el físico, el mental y el espiritual, pero sobre todo es que todo lo existente tiene una correspondencia en el sentido que tiene un parecido o es prácticamente igual. Y algo aquí que quiero como aclarar es que lo que vemos en lo micro se ve en lo macro. Y entonces es tan sencillo como poder entender algo básico para poder entender algo más complejo. Porque lo que dice este principio es que es lo mismo. El principio número 3 es el principio de vibración. Y lo que dice es que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y todos hemos escuchado hablar de las vibras y las buenas vibras y las malas vibras, etc. Pero aquí en este sentido, la palabra vibración tiene que ver con el movimiento. Y este movimiento, si nos ponemos a pensar o lo analizamos un poquito más, lo podemos ver pues en que efectivamente todo está en movimiento, nuestras células están en movimiento, todos los días nuestra piel cambia, nuestro cabello siempre está creciendo, nuestras uñas siempre están creciendo y si nos vamos más abajo, todos los átomos pues tienen partículas que tienen electrones que están en constante movimiento. Entonces, como por correspondencia, como es arriba es abajo,
desde el movimiento de los átomos o de los electrones en los átomos, en las moléculas, en lo que forman, en las células, en los cuerpos, en toda la materia física, siempre está en constante movimiento, aunque a simple vista no sea pues visto. El número 4 dice, es el principio de polaridad, y dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su opuesto, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Y entonces esto es como ver una moneda que tiene dos lados. El lado que tú le veas sigue siendo parte de esta moneda. Y esto es bien interesante porque tiene relación con el último principio, pero la manera en la que está manifestada la vida es justamente en polaridades. Tenemos el día, la noche, en nuestro juicio tenemos lo bueno y lo malo, tenemos el principio femenino y masculino, lo positivo y lo negativo, y aquí lo que está detrás de esta verdad es que todo es parte de lo mismo, y entonces nosotros podemos ver solo un lado, pero como es arriba, es abajo, el otro lado es parte de la misma moneda. El siguiente principio es el principio del ritmo, y dice que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Y entonces esto también está bien padre porque lo que podemos entender aquí es que pues lo único constante es el cambio, y ese cambio básicamente lo único que hace es ir y venir. La manera en la que vivimos, a mi entendimiento, es que vivimos constantemente en círculos y constantemente estamos regresando al mismo punto en donde iniciamos. Como lo digo en mi libro, si tenemos el valor de enfrentar como nuestras marañas mentales, tenemos la capacidad de regresar al mismo punto, pero en un ciclo más arriba de conciencia. Esto significa que con menos conflicto o con más capacidad de enfrentar lo que nosotros consideramos conflicto. Entonces este péndulo que va y viene nunca está fijo, y eso es lo que significa el ritmo. Por lo tanto, podemos confiar y al mismo tiempo estamos seguros que nada es para siempre, ¿sí? Todo está en constante movimiento, todo está en constante vibración, y eventualmente las cosas van a ir y van a regresar. El punto número 6 es el principio de la causa y efecto, y dice, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Esto significa que todo viene de algún lado y hacia algún lado va. Y lo interesante, que lo voy a seguir platicando porque esto lo platico en el curso de conciencia y lo aplico en muchos otros temas, es que la causa y el efecto son lo mismo, y nosotros lo visualizamos de esta manera porque como todo es mental y necesitamos tiempo para poder procesar, entonces toda causa tiene su efecto. Sin embargo, causa y efecto es exactamente lo mismo visto desde el punto de vista del amor. Y hay muchos planos de causalidad, pero nada se escapa de esta ley. O sea, absolutamente todo lo que hacemos tendrá un efecto, tendrá una consecuencia. La consecuencia generalmente tiene una connotación negativa porque lo utilizamos así como vas a tener consecuencias, y nos referimos a que algo va a estar mal. Sin embargo, esto lo único que se refiere es que pues, por cada acción hay una reacción, y esto es algo que entendemos con las leyes de la física muy sencillamente y lo vivimos en el día a día. Y por último, el principio de generación. Dice que el género existe por doquier, y dice todo tiene su principio femenino y masculino. Hay gente que ve esto como la sexualidad, por ejemplo. Sin embargo, esto a lo que se refiere es que justo como estamos separados en polaridad, estas dos polaridades para crear se deben de unir. Y estas dos polaridades todas las tenemos, o si nos identificamos como hombre o como mujer, todos tenemos lo femenino y lo masculino. Lo femenino se refiere a lo receptivo y lo masculino se refiere a la acción. Y todos los días y en toda la vida estamos balanceando en qué momentos ser más femeninos, en qué momentos ser más masculinos, o en qué momentos activar más bien una o la otra. Entonces, esto es algo que es importante entender
el principio de generación no se refiere necesariamente al género, pero el género deriva de la palabra concebir y procrear, y por lo tanto más bien se refiere como a la unión de estas dos polaridades para crear algo más. Y básicamente pues esto es todo de los principios herméticos. Espero que te haya gustado, espero que te sirva y nos vemos la próxima semana para otro tema. Cualquier duda o comentario, pues escríbeme, me puedes escribir por aquí, me puedes mandar un inbox y pues es todo. Nos vemos prontito.